Quiero saludarle una vez más en el programa A Fondo. En esta ocasión estamos en Tepatitlán, en el estado de Jalisco, en el Centro Nacional de Reserva Genética, un lugar extraordinario que usted va a conocer qué es, para qué sirve, qué es lo que tienen en este extraordinario edificio con muchísimos laboratorios y que además es un asunto de seguridad nacional. Va a ver por qué. A Fondo. A menos de una hora de la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra este Centro Nacional de Recursos Genéticos, un organismo que vamos a platicar con su director, sí, sobre qué es exactamente su funcionamiento. Está, le digo a usted, a una hora de Guadalajara, muy cerca de Tepatitlán, de hecho en el municipio de Tepatitlán, y este es un lugar clave para precisamente preservar, conservar recursos naturales. Vamos a platicar con su director, el director general de este centro, que es Ramón Arteaga, que nos hace favor de recibirnos, invitarle a usted que nos ve en este programa especial, sí, qué es exactamente este lugar precioso en la zona de Tepatitlán. Doctor, muchas gracias por invitarnos. Un placer, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos aquí al Centro Nacional de Recursos Genéticos. Este centro es, como les comentaba, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y nuestra principal función es la conservación de recursos genéticos, que son importantes para la seguridad alimentaria del país. Bien, conservación de recursos genéticos. A ver, en palabras llanas, es como un banco de semillas, de, no sé, de recursos ganaderos. O sea, ¿qué es exactamente? En términos prácticos, sí, es un banco de recursos naturales, podríamos decirlo así. ¿Qué conservamos aquí? Conservamos plantas o sus subproductos o la forma de conservarlas, plantas, animales, material genético propiamente, pues hablemos de ya ADN o RNA, que es importante, y en algunos casos también conservamos microorganismos. Todos estos recursos naturales, como les comentaba, son importantes en las diferentes cadenas agroproductivas, tanto para la producción o inclusive la misma alimentación del país. Hay algunos recursos que para nosotros son importantes dentro de la parte de lo relacionado con la dieta de día a día, y también son importantes en términos de seguridad. Por ejemplo, en casos de desastres, nosotros podríamos funcionar como repositorio o como seguridad en la restitución de todos estos recursos. O sea, en caso, por ejemplo, que llegara una tragedia o una bacteria que pudiera destruir alguna variedad de algún alimento en especial, aquí hay una reserva. Aquí hay una copia de todo ese material. Particularmente, por ejemplo, les puedo comentar algunos ejemplos. Maíz, tenemos muchas de las razas de maíz que son importantes para México y que no solamente tienen repercusiones desde el punto de vista de nutrición. Hay que comentar que el maíz para los mexicanos es valiosísimo, porque no solamente tiene importancia económica, importancia alimenticia, en algunos casos tiene que ver con contextos inclusive culturales o espirituales. Claro. A ver, doctor, esto al llegar a este edificio que lo estamos viendo, me genera un choque sobre a veces el atraso que tenemos en muchas cosas, y veo este centro de investigación genética y digo, es que estamos adelantándonos. Platícanos un poco de la historia y la razón de la existencia de este centro. Bueno, esto es una tendencia, podremos mencionarlo inclusive a nivel mundial. Existen bancos de germoplasma, que es el término adecuado. Existen bancos de recursos naturales en el mundo. Sin embargo, muchos de estos bancos son especializados. Tenemos bancos de semillas, tenemos bancos, por ejemplo, de animales, etcétera. El banco o el Centro Nacional de Recursos Genéticos, podremos decirlo que es el único en su tipo. ¿Por qué? Porque bajo un mismo espacio es posible conservar recursos genéticos de vegetales, recursos genéticos animales y recursos genéticos de microorganismos. Esto nos pone en un contexto importante a nivel mundial al ser uno de los bancos que tienen esta cobertura y, por qué no decirlo, uno de los más importantes del mundo.
Más importantes del mundo. Bien, qué importante. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes lo están sacando jugo? ¿Quiénes lo están usando en este momento? Usted nos hablaba de que este centro está dividido en 3 zonas o en 3 áreas importantes. En este momento, ¿en cuál estamos? Estamos en el edificio académico. En este edificio académico, como les comentaba hace un momento, lo que nosotros hacemos aquí es difundir la información que nosotros generamos, tener ese vínculo con los diferentes actores relacionados con los recursos genéticos. ¿Quiénes son los actores? Investigadores, son productores, el mismo público en general. Como ustedes podrán darse cuenta a lo largo del recorrido, este Centro Nacional está pensado precisamente para eso. Nosotros partimos de la idea de que el Centro Nacional es de todo México y por tal efecto todos tienen acceso a él. Conocer qué es lo que hacemos, conocer qué es lo que nosotros generamos, cómo conservamos y sobre todo qué es lo que resguardamos en cada uno de los casos. Esto nos permite vincularnos con instituciones obviamente dentro del mismo país, inclusive a nivel internacional. Bien. Ahora, si nos invitas a recorrerlo y vamos diciendo por dónde andamos, este es, le da una ambientación. De manera muy general, este es el edificio académico y como les comentaba, este es parte de esta estrategia que nosotros tenemos de difusión. De alguna manera nosotros hemos establecido una exposición tipo museográfica que a lo largo del tiempo pues obviamente requiere su renovación, requiere cambiar los contenidos para nosotros siempre poder ofrecer la información veraz y oportuna de todo lo que nosotros generamos. Ahorita en este momento lo que vamos a hacer es entrar ya prácticamente al área técnica del centro. El área técnica está conformada por 4 laboratorios. Esos laboratorios están diseñados para trabajar diferentes tipos de germoplasma. ¿Qué es el germoplasma? El germoplasma en realidad, en sentido estricto, es el recurso natural que nosotros utilizamos o por el cual nosotros lo conservamos. Y ese germoplasma pueden ser semillas, puede ser cultivo in vitro, en el caso de animales puede ser espermatozoides, óvulos, embriones, larvas en el caso de algunos organismos acuáticos, cepas microbianas, material genético propiamente dicho como puede ser ADN, etcétera. Todo eso nosotros le llamamos germoplasma, que no es otra cosa más que la forma o el vehículo por el cual nosotros podemos conservarlo y recuperarlo de alguna manera. Bien. Ahora, esto está, puede haber venta al público, por ejemplo, si yo quiero tener mi rancho ganadero y quiero tener alguna especie mejorada, ¿puedo acudir con ustedes a nivel a comprar esperma o no es exactamente? No es tan sencillo así, no funciona como compra y venta, funciona como resguardo del material y al ser, por ejemplo, en algunos casos como referencia del mismo, nosotros no podemos lucrar en ese sentido. ¿Por qué? Porque existe toda una serie de procedimientos, tanto legales, jurídicos, inclusive del mismo de protección, que nosotros debemos respetar. ¿Por qué? Porque el material a veces está resguardado con alguna finalidad. Siempre es muy importante establecer cuál es la finalidad de la conservación. En el caso particular nosotros conservamos con la finalidad precisamente de conservar y ser referente para muchos otros procesos, llámese investigación, llámese referencia o en algunos casos como seguridad. Bien, pero entonces no es un asunto comercial, qué bueno que esto no lo aclara. Vamos entrando en este momento. En este momento llegamos al primer laboratorio. Este laboratorio es el laboratorio que nosotros denominamos laboratorio de semillas ortodoxas. Aquí en este laboratorio nosotros lo que hacemos es conservar recursos genéticos agrícolas o recursos fitogenéticos. ¿Cómo los conservamos? Mediante el uso o la característica de la generación de semillas. En la característica de generación de semillas hay algunos recursos genéticos agrícolas que se pueden conservar como tal. Es decir, las características propias de la semilla permiten resguardarlo como tal. En este laboratorio lo que se hace es evaluación de estas semillas. Cuando nosotros nos traen un material genético, en este caso una semilla, puede ser maíz, frijol, etcétera, tiene que cumplir con ciertos procesos. Entre ellos la viabilidad de las semillas, que la semilla no esté contaminada, que tenga características o calidades para poder ser resguardada. O sea, no cualquier semilla, tiene que aparte le tienes que dar un tratamiento de inocuidad, ¿es correcto el término? Que esté limpio, que no traiga bacterias, que no traiga virus. Que no traiga cosas extrañas y sobre todo, por ejemplo, cuando las semillas vienen del extranjero, que no tenga microorganismos que pueden ser considerados perjudiciales para todos aquellos o la economía nacional en términos del resguardo de los mismos. Entiendo que entonces el valor que tiene esto
es mucho más allá que el simple hecho comercial, el de buscar mejores productos o semillas mejoradas. Esto es más bien un resguardo de seguridad nacional. Esto es seguridad nacional. Sí. En términos prácticos, sí. ¿Por qué? Porque somos referente en ese sentido, y también importante mencionar que muchos de ellos tienen repercusiones tanto en la seguridad de la alimentación como inclusive en el, digamos, intercambio de material en algunos casos. Muchas ocasiones nosotros tenemos material genético que está en otros sitios y que el vínculo por el cual se debe realizar es a través del centro. ¿Por qué? Porque así lo establece la regulación. Estamos en uno de los laboratorios. ¿Qué está haciendo este personal? Este personal ahorita está preparando algún material, lavando, desocupando algunos tubos con material que fue utilizado, y como les comentaba, hay dos formas básicas de conservar: una a través de semilla, y cuando la semilla no permite conservarlo, porque la semilla tiene que tener ciertas calidades en cuanto a humedad, y otros que también es importante, algo que nosotros denominamos ácidos grasos. Esos ácidos grasos, si no se puede o no dan las características para conservarla en semilla, utilizamos esta estrategia. Esta estrategia se conoce como cultivo in vitro, y es de alguna manera crecer a las plantas o las pequeñas plántulas, la forma correcta, en tubos. Como ustedes podrán ver en la parte inferior hay unos tubos, y estos tubos lo que tienen es crecimiento de pequeñas plantas. Bien, y aprovechamos por donde nos vayas indicando, ¿en qué año fue creado y cómo y por qué fue creado este centro? El centro fue creado en el año 2011 y fue inaugurado en el año 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Y el centro fue creado precisamente como esa necesidad de resguardar el material para la seguridad alimentaria del país. Esto se desprende por la generación de un sistema que creó entonces la Secretaría Zagarpa, el cual denominaba Sistema de Recursos Genéticos, en el cual se ponía de primera mano todo la importancia que pudiera tener todos estos recursos, no solamente la parte agrícola, la parte forestal, la parte pecuaria y la parte microbiana, en el contexto de la seguridad alimentaria. Entonces esto tiene operando, doctor, por lo menos 7, 8 años. Más o menos, aproximadamente tiene 7, 8 años. En este momento, por ejemplo, algo de lo que hacen las personas que trabajan aquí es directamente ya procesar algunas semillas, lo que comentábamos hace un momento. Todas estas semillas tienen que ser analizadas, tienen que cumplir con ciertos requerimientos para poder ser procesadas. Y esto lo llevamos no solamente en efectos visuales. Cuando hablas de ser procesadas, ¿es darle algún tratamiento para conservarlas? Conservarlas. Pues conservarlas aproximadamente dependerá de mucho del tipo de material. Al final, si podremos pasar en el lugar donde los tenemos conservadas a temperaturas de menos 18 grados centígrados. Nosotros somos el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Aquí nosotros resguardamos semillas ortodoxas. Las semillas ortodoxas son aquellas a las cuales se les puede extraer humedad sin que pierdan su viabilidad. Y la viabilidad se refiere a que puedan sobrevivir almacenadas les digo, a baja temperatura y a bajo contenido de humedad también. Una especie muy importante es el maíz, una especie importantísima para México, nativa de México. El maíz, el frijol, la calabaza, el amaranto, todas esas son semillas ortodoxas que las tenemos resguardadas aquí. De hecho, la mayor cantidad, aún todavía en este banco de germoplasma de semillas ortodoxas, son accesiones o muestras de semilla de maíz. Le sigue también muestras o accesiones de semillas de frijol, pero también ahorita con un proyecto con la Comisión Nacional Forestal que hemos implementado aquí en el Centro Nacional de Recursos Genéticos,
bueno, ya se creó la Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales y tenemos resguardadas especies que se conservan como semiortodoxa de varios pinos, por ejemplo, por mencionar algunos, el Pinus chiapensis, el Pinus pseudostrobus, el Pinus pátula, otras especies que también se conservan como semilla ortodoxa, como puede ser también el cedro también, de importancia ambiental, importancia maderable también para nuestro país. Así es. O sea que si llega a haber, tocamos madera que no suceda, una plaga que llegue y que afecte a los cedros, por ejemplo, sí, aquí podemos tener una semilla suficiente para poder lograr su reproducción. Al menos tratar de resarcir alguno de los efectos. Otro de los efectos importantes o de las características que podemos tener es comparar cómo es la diversidad en cada uno de los casos. Si por ejemplo los pinos de ciertas zonas se comportan de manera particular, si son diferentes a algunos otros que puede haber dentro del mismo país o inclusive comparado con algunos otros sitios. Esa es la ventaja de tener todo. Doctor, muchas gracias. Le agradezco que nos invite a conocer su lugar de trabajo. Seguimos recorriendo los laboratorios de este Centro Nacional de Recursos Genéticos. Impresionante lo que estamos viendo. En Tepatitlán, en Jalisco, está este gran banco que, como usted puede ver, me imagino que son bodegas refrigeradas, laboratorios, que es lo que estamos platicando con su director general, el doctor Ramón, que nos hace favor de mostrarnos y hacernos este recorrido para que usted que está en casa vea lo que tiene este país y muchas veces lo desconocemos. Estamos en otro laboratorio. Ahora estamos en el laboratorio de cultivo in vitro. Como les comentaba previamente, en algunas ocasiones en las cuales no se puede conservar, sobre todo en la parte de recursos fitogenéticos, como semilla el recurso o el material. En ese caso utilizamos una estrategia diferente que denominamos cultivo in vitro, que no es otra cosa más que desarrollar este tipo de material en condiciones controladas, en condiciones mínimas para que pueda ser conservado y pueda mantenerse bajo esas condiciones. Hace un momento les comentaban que es muy importante tener las condiciones necesarias de humedad, de algunas otras características en la semilla, pero no siempre se cumple. Y cuando no se cumple, entonces recurrimos al cultivo in vitro, que es prácticamente lo que tienen aquí. Estos son algunos de los ejemplos de cultivo in vitro. En cultivo in vitro hay algunas especies que no pueden ser, que son conservadas bajo estos esquemas. Algunas de ellas, por ejemplo, tenemos cacao, tenemos algunas cactáceas, tenemos vainilla, tenemos algunas otras especies que pueden ser conservadas bajo estos esquemas. ¿Cuántos científicos trabajan en este centro? En este centro, ahorita en nuestra plantilla más o menos son 12 investigadores con diferentes especialidades y en cada uno de los casos son responsables de las colecciones o el resguardo de los mismos mediante un esquema que nosotros podemos denominar como curadurías o curadores. Muy parecido a lo que sucede en el arte, pero nosotros somos curadores de colecciones biológicas. ¿Quién decide, doctor? Me imagino que usted de los científicos, qué se guarda y qué no se guarda, qué vale la pena resguardar y qué vale la pena desechar. Va mucho en función de la experiencia, el expertise de cada uno de los especialistas que conforman este grupo de investigadores. Tenemos diferentes especialistas que en función de esas necesidades, por un lado de la seguridad, por otro lado de la importancia que pudieran tener esas especies, y un tercer factor que es toda esa diversidad o variabilidad genética que pudiera representar cada uno de estos materiales, es que se decide qué se guarda y qué no se guarda, y sobre todo para qué se guarda. Muy bien. La doctora Esmeralda entiendo que es la responsable de Buenos días. ¿Qué tal? Y déjeme preguntarle algo personal. Trabajar en este centro, para usted, ¿qué significa? Pues es una gran experiencia, muy satisfactoria, porque aquí nos desarrollamos conforme estudiamos a nuestra especialidad y pues más aún porque estamos conservando a mediano y largo plazo los recursos genéticos agrícolas y forestales de nuestro país, de importancia agroalimentaria, y no nada más de importancia agroalimentaria, también tenemos proyectos en donde está incluido lo que es especies silvestres de nuestro país. Doctora, ¿cuántos años tiene trabajando usted aquí? Voy a cumplir 6 años. Uh-huh.
¿Y usted qué estudió? ¿Dónde vive? Soy ingeniera agrónoma de formación, salí de la Universidad Autónoma Chapingo, tengo una maestría en fruticultura en el Colegio de Posgraduados y un postdoctorado en microbiología de suelos también en el Colegio de Posgraduados. Vivo aquí en Tepatitlán desde que me contrataron aquí en el INIFAP, me vine a vivir aquí a Tepatitlán, pero soy del Estado de México, de Ciudad de Nezahualcóyotl. Sí. Felicidades por el trabajo que hacen. Muchas gracias y bienvenidos al centro. Gracias, doctora. Ahí tiene usted. Seguimos recorriendo el laboratorio. Entonces, tú eres dependiente de la Secretaría de Agricultura. Agricultura a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y nosotros somos uno más de los centros que conforman este instituto. Bien, nos comentabas que tu plantilla es de 12 científicos, sin embargo, la plantilla del personal, ¿qué es Topere? Bueno, nosotros como base tal tenemos una plantilla asignada o autorizada por la Secretaría de Hacienda en su momento, y muchos de los, digamos, personal que se adosa a toda esta estructura, pues son subcontratados o contratados mediante el sistema de outsourcing que nosotros conocemos. Gracias, doctor. Sí. Este es el laboratorio de ciencias genómicas y ADN. Este laboratorio, básicamente, el trabajo primordial es caracterización de recursos en base a perfiles relacionados con material genético. Déjame observar, este es el que hace rato te preguntaba sobre los tipos de maíz, las razas, son razas, ¿verdad? Son mencionan que son razas. Y aquí algunas de las razas importantes, y estas razas, como les comentaba, no solamente lo importante desde el punto de vista alimenticio o desde el punto de vista nutricional, sino en algunos casos tiene mucho que ver con factores o características culturales e inclusive espirituales. Y básicamente lo que se hace en este laboratorio es complementar la caracterización de algunas accesiones de los diferentes tipos, ya sean animales, plantas, microorganismos, con la finalidad no solamente de conservar, sino saber qué es lo que estamos conservando y caracterizar perfectamente lo que tenemos. Muy bien, clasificarlo y todo debe estar, me imagino, perfectamente clasificado, conservado, sí, para que en el momento que se necesite danos algún ejemplo práctico de lo que en los últimos años o en los últimos meses te hayan solicitado o haya sido alguna aportación de este. Bueno, en este caso, por ejemplo, recientemente algo de lo que se ha hecho aquí es trabajar, por ejemplo, con diversidad genética de aguacate, que es muy importante inclusive para el mismo país. Dentro de este mismo laboratorio está desarrollándose un laboratorio o un espacio para poder realizar pruebas de paternidad en el ganado bovino. Esto es muy importante para términos de productor, conocer los progenitores, entiendo relacionado con términos de producción, con términos de pedigrí, no sé si esté bien dicho, en el caso de los bovinos, y esto es muy importante en ese sentido. Sí, es alguna ya utilidad práctica, ¿no?, de lo que estamos comentando aquí. Y bueno, por aquí algunos de los equipos que se utilizan para hacer la determinación, y como en cada uno de los casos tenemos un especialista. En ese sentido, aquí está el doctor Luis Felipe Guzmán. El doctor Guzmán, él es el que está en este momento como responsable del laboratorio de ADN y ciencias genómicas. Doctor Guzmán, gusto en saludarle. ¿Qué transmite usted trabajando en este instituto? ¿Qué satisfacción personal le da? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un orgullo poder aportar a la ciencia, a la región, a nuestro país, en cuanto a la conservación y la caracterización de los recursos genéticos que son importantes para nuestro país. Platíquenos un poco qué es lo que aquí exactamente se hace. Nosotros aquí caracterizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros analizamos a nivel molecular, a nivel ADN, las accesiones o los materiales que nos llegan, ya sean las semillas, las plantas o las células. Nosotros obtenemos el ADN y lo analizamos. Hay diferencias entre individuos, entre especies, que solamente son identificables a través de los estudios de ADN, y es lo que hacemos nosotros.
Esto con el beneficio de poder nosotros optimizar la manera en cómo se conservan los recursos genéticos. Muchas felicidades. Gracias. Presupuesto manejas anualmente para mantener todo esto trabajando al 100? El presupuesto, el último que nosotros de este año es aproximadamente 7 millones de pesos. Pues apenas para dar mantenimiento a esto. Aquí lo que es importante mencionar es que nosotros tenemos un presupuesto para operar como tal. Y aparte de la conservación, que eso es nuestra labor sustantiva, nosotros hacemos investigación en estos procesos de conservación, caracterización, selección, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Mediante competencia o buscar proyectos de investigación con las diferentes fuentes de financiamiento, ya sean tanto en la industria privada como inclusive en la industria pública, mediante los fondos que tiene, por ejemplo, disponibles el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, algunas empresas en particular que tienen la necesidad de un servicio especializado de investigación, y decir, queremos determinar tales o cuales parámetros, queremos determinar tales o cuales información o generar esa información, y a partir de esos recursos captados nosotros podemos subsistir y poder darle seguimiento a todas nuestras actividades. Importante eso que nos estás comentando. O sea, si yo tengo, por ejemplo, algunas hectáreas para desarrollar algún tipo de bosque y necesito mejorar, necesito ver si ese es el pino indicado, puedo acudir con ustedes. Acudir con nosotros para complementar esos análisis. Nosotros nos visualizamos como el complemento en muchos de los casos para los productores, para los académicos, por la infraestructura que tenemos, por la naturaleza misma de nuestra actividad, nos visualizamos mucho en la parte de complementariedad. Por otro lado, en los grupos multidisciplinarios hemos tenido muy buena aceptación. Trabajar con algunos otros especialistas, dado que nuestro componente de conservación y caracterización es lo que nos determina, ¿no? Gracias, doctor. En otro de los laboratorios, ¿cuántos laboratorios tienes, doctor? Son cuatro laboratorios, ya hemos recorrido dos, este es nuestro tercer laboratorio, y aquí en este laboratorio, pues el laboratorio denominado Laboratorio Acuático Pecuario. En este laboratorio se trabaja netamente ya con especies animales. Se garantiza la conservación mediante el resguardo de los gametos. No podemos, gametos, no podemos tener como tal un bovino, podemos tener un porcino aquí, sería complicado, pero sí los gametos. Lo hacemos mediante la conservación de espermatozoides o esperma, óvulos o los embriones generados. Entonces hay toda una infraestructura, toda una serie de procesos desarrollados por los integrantes del mismo laboratorio en el cual garantizan la conservación de estos gametos mediante estos sistemas. Gametos, ese es el nombre, que es lo que me imagino que estamos viendo aquí. Son ovarios, ¿verdad? Y es Sandra. Doctora, ¿cómo está? Gusto en saludarla. ¿Qué estamos viendo aquí? Platíquenos. Aquí estamos viendo lo que es ovarios. Los ovarios los transportamos del rastro de Guadalajara. ¿Ovarios de bovinos. Igual los transportamos en una solución fisiológica con antibiótico, y ahorita lo que están haciendo es una limpieza de tejido. Quitarle lo que le sobra, pues. Sobra el ovario. Y los lavan con alcohol. ¿Qué más? ¿Luego qué va a pasar? Después de esto lo que vamos a hacer es ponerlo en la platina a 38 grados centígrados, y de ahí los vamos a aspirar los líquidos, el líquido folicular, y de ahí vamos a hacer lo que es ponerlo en estos tubos cónicos, y después de eso vamos a hacer lo que es la evaluación del ovocito para iniciar con el proceso de fertilización in vitro. O sea, estos óvulos van a ser embriones en algún momento. Sí. Y eso se hace mediante ya un tratamiento químico.
¿O físico, o es biológico, o qué? Lo hacemos con incubadoras, donde nosotros les damos las condiciones adecuadas para su desarrollo, como si estuvieran dentro del útero de la vaca. O sea, simulamos el útero de la vaca. Y ya se conserva y se le vuelve a colocar a la vaca, o Lo que hacemos es conservarlo o vitrificarlo o congelarlo y ya los guardamos lo que es el germoplasma en nitrógeno líquido. tiempo. No se tiene datos, bueno, se tiene datos de 60 años de vida, pero mientras tú le des un adecuado manejo, mientras no lo saques fuera del nitrógeno líquido, o sea, lo más que pueden estar fuera del nitrógeno líquido son 8 segundos. Entonces, mientras no se exponga mucho a las temperaturas, puede durar muchos años. ¿Cuál es el banco más viejo, digamos, no sé cuál sea el nombre correcto, el esperma o el óvulo, el embrión que tengas almacenado aquí en este centro? Yo creo que, bueno, de los recientes van muy relacionados con el tiempo de vida del centro, pero 6, 7 años, pero si mal no recuerdo, hay algunas otras accesiones traídas de algunos otros centros, traídas de algunos otros sitios que formaron o que forman parte ahora del inventario. Entonces seguramente debe haber algunos mayores a 10 años sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. Con permiso, gracias. Otro de los laboratorios, doctor. Este es el laboratorio que nosotros denominamos Laboratorio de Recursos Genéticos Microbianos. Aquí en este laboratorio lo que nosotros hacemos es manejo de microorganismos, conservación de microorganismos que sean importantes para las diferentes cadenas agroalimentarias y muchas de las actividades útiles para que realice el hombre. Tenemos microorganismos importantes desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Tenemos microorganismos que son importantes para fertilización, por ejemplo, generación de biofertilizantes, relacionados con la industria tequilera, por ejemplo, con la industria láctea, sobre todo aquí algunos microorganismos que tienen esas características o esa importancia para todos estos procesos. Cuando hablamos siempre pensamos en la fatalidad, pero son microorganismos, digamos, benéficos para alguna especie animal o vegetal, para eliminar otros productos que pueden ser nocivos para esa. Esa es una de las estrategias. Otra es netamente el microorganismo como tal. Puede ser, por ejemplo, algo que seguramente muchos conocen, son los champiñones. Los champiñones son hongos. El hongo es un microorganismo como tal, que el producto es netamente el hongo como tal. Lo que nosotros vemos en la estructura es un cuerpo fructífero del hongo, pero ese hongo tiene, ¿cómo se llama?, riqueza alimenticia. Bien, cómo aprende uno todos los días en esto. Y aquí los científicos están haciendo separación, por lo que estoy observando. Lo que hacen es seleccionar algunas colonias para llevar a cabo la identificación de los mismos. Nosotros, en el caso de los microorganismos, lo que hacemos es identificarlos en función de los perfiles bioquímicos o comportamiento de diferentes sustratos, que son los tubos que ustedes tienen ahí. Muy bien, muchas gracias. Y qué importante para, como dices, cada día me queda más claro el tema de la seguridad nacional a través de estos laboratorios. Por ejemplo, estas son instalaciones de este laboratorio y además de la caracterización, como les comentaba, hacemos procesos de caracterización de microorganismos para estas finalidades. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los equipos que utilizamos para la conservación. En un momento más conoceremos ya la zona donde están resguardados por largo tiempo, le llamamos por procesos mayores a 10 años. O sea, estas son como pequeñas bodegas provisionales. De alguna manera tienen, por ejemplo, en este caso tenemos un ultracongelador que tiene temperatura de menos 80 grados centígrados, que es este que tenemos aquí. Y en el caso particular de este espacio, nosotros somos, como parte de este centro, Autoridad Internacional de Depósito. La Autoridad Internacional de Depósito tiene la capacidad de poder recibir material biológico con fines de patente.
Anteriormente en México no la teníamos. A partir del año 2015, agosto 2015, el Centro Nacional de Recursos Genéticos, a través de la colección de microorganismos, tiene el reconocimiento como Autoridad Internacional de Depósito. Fíjate, ahorita que lo mencionas, ¿cómo hay cosas internacionales, por ejemplo, las patentes? O sea, el poder registrar que ese embrión, no sé, me imagino que ahora debe haber un control ahora, porque antes pues se multiplicaba y ya. Esa es una. Y la otra, en términos prácticos, para los inventores, los investigadores, cuando iban a hacer un proceso de patente siempre tenían que recurrir o a Estados Unidos o a Europa. Estados Unidos, todas las implicaciones que tiene el manejo de material biológico es muy compleja, y Europa también. Y entonces esto surge como una necesidad de los inventores, de los gente que hace innovación, de poder tener un banco para poder resguardar ese material. Y aquí, desde muy interesante. Seguimos. Hemos bajado un par de pisos, estamos quizás en el piso -1. Gracias, doctor. Y veo que aquí esto como que ya no se ve mucha gente, más bien aquí como que está esto solón. Claro, esta es una área restringida, es un área donde realmente tenemos resguardado todo el material. Aquí en esta zona, como ustedes se puedan observar, tenemos muchos de los contenedores que resguardan ese material. Tenemos las bóvedas en el cual se almacena el material vegetal a menos 18 grados centígrados. O sea, estos contenedores tienen nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido para tener la temperatura adecuada. Estable. Más estamos hablando de menos 196 grados centígrados, sobre todo para la parte de los recursos genéticos animales, para la parte de recursos genéticos microbianos, que se pueden conservar en recipientes pequeños, como pueden ser pajillas, pueden ser tubos, etcétera, y se pueden conservar bajo estas condiciones. Cada uno de estos tanques, por ejemplo, en términos prácticos para tubos de 1 o 2 mililitros, que es un volumen más o menos adecuado, tiene una capacidad de almacenamiento de 600,000 tubos cada uno de 600,000 cada contenedor. Y obviamente nosotros tenemos toda la infraestructura para la conservación bajo estas características, inclusive si ustedes pueden observar la tubería necesaria para poder tener de manera constante el suministro de nitrógeno. Bien, entonces esto no se abre, esto se abre a menos que necesites algo, y me imagino que bajo normas y protocolos muy estrictos para poder abrir. Estricto, esta es la zona restringida del centro. Este es aquí donde se tiene toda la riqueza de material, todo lo que se resguarda está aquí y en las bóvedas, que vamos a ver un momento más. Vamos ahorita a platicar un poco acerca de lo que son los recursos fitogenéticos, que los tenemos de aquel lado. Aquí en esta zona, como les comentaba, tenemos recursos genéticos animales, algunas especies acuáticas. Normalmente aquí en el centro nosotros no trabajamos especies acuáticas por la naturaleza misma, pero sí llevamos a cabo el resguardo como respaldo de muchas de estos materiales. Tenemos camarón, ostión, abulón, totoaba, que ya ven que la totoaba ahorita es un tema muy sensible en ese contexto, y muchos otros recursos genéticos acuáticos que aquí funcionan como respaldo. ¿Totoaba por qué? Porque señalas que es en el contexto. Sí, en el término de la totoaba, en muchas ocasiones tiene algunas implicaciones desde el punto de vista en algunas culturas asiáticas lo consideran como un potenciador sexual, y en el caso de las costas, si mal no recuerdo, en Baja California, había estos problemas de tráfico de totoaba, etcétera. Ahora, y déjame ligar con un tema que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero la vaquita marina, por ejemplo, que es una especie en peligro de extinción, ¿sí? ¿Aquí tienes algún tipo de reserva? No existe En este momento no, nosotros no conservamos ese tipo de material. El material de recursos genéticos acuáticos, sobre todo mamíferos como estos, no sé si realmente entren dentro de este esquema, pero por ejemplo hay un banco relacionado con recursos genéticos acuáticos que está en Ensenada, bajo el esquema del Centro de Investigación del CICESI, así se denominan las siglas, de momento no recuerdo, pero trabajan mucho la parte acuática y hacen lo que nosotros hacemos aquí, desde el punto de vista de caracterización, conservación, pero específicamente con recursos acuáticos. Me imagino que esto está protegido con una planta de luz en caso de que se te vaya la luz, o sea, debe ser
falla eléctrica tenemos una planta de respaldo y como ustedes podrán darse cuenta tenemos biométricos en algunos de los casos donde solamente el acceso es para cierto personal. Claro, desde luego, protegido. Esta es, digamos, la parte del edificio donde se resguardan, es, digamos, la bóveda, es como la reserva de los bancos. ¿Sí? Bien. A donde vamos a entrar ahí, ¿qué es, doctor? Ahí vamos a entrar a una cámara, le llamamos nosotros cámara fría, que ahí es donde están resguardadas las semillas. Después del proceso de revisión de las calidades, tanto inocuidad como de algunas de viabilidad, se procede ya a llevar a cabo la conservación como tal. El doctor Pichardo. Sale. Donde estamos a la temperatura, estamos hablando menos 18 grados centígrados. Y aquí, como ustedes podrán observar, hay diferentes accesiones, ya sea frijol, y estos estantes es donde se resguarda el material que nosotros conservamos. Vamos, si gustan, vamos a ver, aquí está, digamos, todo lo que arriba estuvimos viendo que hacían, aquí se conserva y aquí se guarda y puede durar años. Sí, hay protocolos que marcan largo plazo, le llamamos nosotros, y así nosotros, como ustedes podrán observar, estos estantes pues son movibles en función de las necesidades. Pueden observar en estos pasillos, tenemos prácticamente el resguardo de todos estos materiales. Con el afán de tener una mejor conservación, cada día estamos en proceso de poder de mejorar los procesos, de mejorar esta conservación. Anteriormente lo hacíamos en bolsas, ahorita ya estamos implementando un sistema relacionado con frascos para poder tener una mejor viabilidad y conservación de cada una de las semillas. Oye, veo que nos hablabas un poco del presupuesto de operación, pero todo esto, pues esto es una... caray, aquí sí se siente frío. Sí. A ver, hablabas, aquí hay una inversión millonaria en equipo, en instalaciones, en laboratorios, en estas cámaras frías que ya se empieza a sentir el aire. Claro, aquí como les comentaba, el aire pues es bastante helado, estamos hablando de menos 18 grados centígrados. Y aparte, bueno, nosotros operamos con un presupuesto asignado por el mismo instituto, el INIFAP, que estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 7 millones de pesos anuales. Y además de este presupuesto que garantiza la operación del centro, nosotros no solamente nos dedicamos a la conservación como tal, sino que estos procesos de conservación requieren investigación, requieren estar al día, a la vanguardia, y por tal motivo lo que hacemos es llevar a cabo la generación de propuestas de investigación, tanto con el sector privado, con el sector público. ¿Tienes un estimado de la inversión que hay en todo esto? De primera mano es un poco complicado porque cada día va sumando más. Cuando el centro se terminó, el costo total fue alrededor de 400 millones de pesos. Oye, aquí está, bueno, el frío es bastante alto, déjeme comentarle, ya los pantalones están helados, ¿sí? Y bueno, pues estamos viendo estantería moderna para poder moverse. Podrán ver, aquí ya tenemos muchos de la migración de ese sistema de conservación que antes era en bolsas, ahora lo tenemos ya prácticamente pues en estos pequeños recipientes con el uso ya de códigos bidimensionales. Esto de alguna manera nos permite tener control en toda la accesión, en todo momento. La digitalización, doctor, finalmente está presente en esto necesario. Parte de esa actividad antropocéntrica como buenos humanos es llevar a cabo un control y detallado de todo lo que estamos conservando y ese orden. Pues zona de congelamiento, si quieres, vámonos, porque aquí veo que si no... ¿Cuántas cámaras como esta tienes? En este momento son dos cámaras. Está creado, diseñado de esa manera. Nosotros tenemos espacio y capacidad de crecimiento todavía.
pero no tenemos todas las cámaras activas, en principio porque no lo requerimos como tal, y segunda, nosotros siempre tenemos que tener las condiciones óptimas para la conservación, de tal manera que conforme va pasando el tiempo esto algún momento va a ser obsoleto por la tecnología, por la situación que estriba todo esto, y entonces tenemos la capacidad de desarrollar mucho más espacio con nuevas cámaras, con nueva tecnología, para nosotros siempre tener ese control sobre la conservación. 5 minutos más, doctor, y nos quedamos congelados ahí. ¿Cuánto tiempo se queda alguien congelado ahí? Aquí nosotros trabajamos normalmente de 10, entre 10, 12 minutos y estamos saliendo a calentarnos poquito y seguir trabajando. Este es el proceso que hacemos de manera normal y como regla trabajamos unos 15 minutos y estamos saliendo, y si vienen un buen número de personas, generalmente nos estamos turnando para pues no dejar el trabajo acá que estamos realizando, pero sí es necesario estar entrando y saliendo para no sufrir algún ataque de hipotermia, algo así. Estuvimos que 5 minutos y esto está, bueno, pues impresionante esto, doctor. Me sigue sorprendiendo que en Tepatitlán, que en Jalisco tengamos este centro de almacenamiento, de producción, de seguridad genética, ¿sí?, de las especies animales y vegetales. ¿Sí? Realmente sí ha sido una visita muy provechosa en esto, ¿sí?, y que trasciende, pues es básicamente el tema de la ciencia. Sí, en realidad aquí, como les comentaba, nosotros no solamente conservamos, desarrollamos investigación con esos fines. Todos nuestros especialistas son científicos, todos. Tienen en muchos de los casos maestrías, doctorados y son especialistas en su área. La finalidad es, por un lado, generar ese conocimiento en pro de esta tarea que nosotros tenemos, que es la de conservar estos recursos. Nuestro principal valor a ofrecer en muchas ocasiones es eso, la confianza y la certeza de que ese material genético está perfectamente conservado aquí. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros aquí resguardamos la semilla en condiciones de in vitro. Si ustedes ven, nosotros ponemos material vegetal, ya sea una yema o la misma semilla, para que germine en tubos, porque esta semilla, como le comentaba, no se puede resguardar bajo condiciones de frío. ¿Pero sigue su proceso de crecimiento aquí o no? Tenemos dos procesos, el de que estamos multiplicando y empiezan a crecer las plantitas, y las plantas crecen y empezamos a seccionar para volver a poner en diferentes tubos y empezar a multiplicar exponencialmente. Este es un método de multiplicación en condiciones de in vitro. Aquí conservamos las características de la planta madre, o sea, de la planta de donde se originó la semilla o la yema que nos mandaron para establecimiento in vitro. La conservación en crecimiento mínimo, lo que hacemos es modificar el medio de cultivo, bajar la temperatura a 18 grados para que esta plantita se mantenga de 1 a 3 años en el mismo medio y en el mismo tubo. Ya no manipulamos el material porque se está conservando. Si dejamos una planta en medio normal, en 3 meses ya se crece y tenemos que subcultivarla. Lo que hacemos es cortar secciones y ponerlos en tubo nuevo. Es un trabajo artesanal es un trabajo manual. Sí necesitamos técnicos que empiecen a hacer este proceso de multiplicación. Sin embargo, estos técnicos sí tienen su especialidad, porque tenemos también maestros en ciencia en donde ellos desarrollan también protocolos para la multiplicación de cada especie, porque cada especie forestal responde a diferentes condiciones y tenemos que estudiar, hacer investigación, cuál es el medio y las condiciones ambientales óptimas para su multiplicación. Aquí podemos ver plantas más grandes. Esto es normal, por las condiciones de luz se va desarrollándose. Nosotros tenemos aquí, nosotros le llamamos accesiones a las especies que nos llegan. Tenemos aproximadamente 4,000 accesiones. Desde cedro, caoba, melina, este es liquidámbar. Son especies de importancia forestal y son especies prioritarias. Este es cedro,
Esto no tiene nada que ver con invernaderos, no tiene nada que ver con mandar a la reproducción de la semilla. Sí. ¿O sí? Nosotros una vez que multiplicamos, CONAFOR nos pide también los protocolos de aclimatación de la planta. Entonces ustedes son los que dan la información para que CONAFOR haga... No, CONAFOR, ellos se encargan más de multiplicación por semilla. Nosotros estamos haciendo la investigación de multiplicación por in vitro, que ya es más especializado. Ellos multiplican por semilla, ahí una semilla se genera tanto por el material genético de la madre y del padre, ya es combinado en su material genético. Nosotros aquí tenemos solamente material de la madre, lo establecemos y conserva la misma característica de la planta madre, también sin descuidar la diversidad de las especies. Eso es muy importante. Una vez que nosotros ya tenemos la planta, como esta de cedro, nosotros también realizamos estudios para la aclimatación, que esta planta puede salir al exterior, porque aquí está muy apapachada, es como un bebé. Ajá, porque tiene todos los nutrientes en el medio, la temperatura, la luz. Sin embargo, si lo sacamos así del tubo, se va a morir la plantita. Entonces tenemos que hacer varios procedimientos para que la planta se aclimate y pueda crecer en un ambiente normal, por decirlo así, exterior, y establecerlo en campo. Y nosotros nos encargamos de realizar también esos protocolos. Muy bien, doctora. Ya en el exterior de los edificios que hemos recorrido, de los laboratorios, de las cámaras frías, estamos ya, digamos, en alguna área abierta, doctor, de las 4 hectáreas que tiene el centro. Sí, en este caso estamos ya en la parte considerada como el arboretum. En esta zona hacemos nosotros conservación in situ, le llamamos. Es decir, en el sitio, con las condiciones naturales, entre comillas, porque no siguen siendo naturales. En la parte interior todo lo relacionado con conservación in vitro, es decir, bajo condiciones controladas, condiciones de laboratorio. En este sentido, este último espacio es de reciente creación dentro del centro y la misión principal es conservación de especies forestales. Como ustedes podrán constatar, tenemos diferentes especies forestales, algunos pinos, algunos otros tipos de árboles que recientemente se han incorporado a nuestro inventario. Que no son del área, no son de la zona y que, bueno, es experimentación. En este caso, más que experimentación, es como tener una reserva en términos prácticos de lo que son este tipo de materiales para divulgación, para conocimiento, para tener inclusive un reservorio de lo mismo. Muy bien. Pues doctor, estamos terminando esta visita a este Centro Nacional de Conservación Genética y que nos ha mostrado todo su personal y usted, bueno, toda la riqueza que tiene este centro aquí en Tepatitlán. Yo quisiera concluir esta charla, doctor, si nos puede repetir algunos números duros de lo que es este centro, cuándo fue inaugurado, ¿sí? Cuántas especies actualmente se calcula que pueden estar en reserva o conservadas en este lugar. Bueno, en términos de números, el centro fue creado en el año 2011, se inauguró en el año 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón. Actualmente nuestro inventario de accesiones, nosotros para manejarlo en términos prácticos podemos manejar alrededor de un 30% de la totalidad de capacidad, que es alrededor de unas 3 millones de accesiones lo que manejamos. Es un centro que es si no es que único, muy pocos en su naturaleza, porque tiene bajo un mismo espacio recursos genéticos agrícolas, forestales, pecuarios y microbianos, además de contar con un espacio profeso para la caracterización, que es un laboratorio de ADN y ciencias genómicas. Doctor, muchas gracias. Al contrario, un placer y le reitero, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y a usted que ve este programa a fondo, espero que le haya gustado. Buenas noches. A fondo.